La vida, ya sabéis que es un viaje, todos lo sabemos que los viajes son largos, son entretenidos, y los viajeros pues son como las personas. Hay viajeros honestos, hay viajeros que no lo son, hay viajeros que tienen unas expectativas, hay otros que tienen otras. Ser un gran viajero no significa ser una gran persona. Pero puede ser que sí. Pero puede ser que sí. Y ya con esto pasamos a la primera ponencia, que es simplemente el diálogo entre Román y Miguel Gutiérrez, que lo vas a decir un poco. Os voy a pedir que, humildemente, que seáis cortos, pero estáis en vuestra libertad. Yo, desde hace mucho tiempo, cuando me dedicaba al periodismo de viajes, llegué a la conclusión de que no podía cambiar el mundo y que solo podía intentar, pues, describirlo, ¿vale? Solo podía intentar describir el mundo. Como periodista y tal, pues explicabas cosas y tal, no sé qué. Luego me doctoré en historia y de alguna manera creo que puedo intentar explicarlo. Pero claro, explicar la guerra de Ucrania en estos momentos no es fácil, porque todos pensábamos al principio que era una cosa de 3 días, que Rusia llegaría a Kiev en 3 días, que cambiaría el gobierno, etcétera, etcétera, y que la cosa se acabaría así. Pero claro, intentas de alguna manera indagar, y hay muchas preguntas que te haces, ¿no? Rusia no tiene aviación, no es capaz de atacar directamente a los puntos neurálgicos del ejército, esto por un lado. Segundo, no es capaz de ir contra una columna de 8.000 hombres que se dirigen a Moscú y que llegan a 200 kilómetros. Bueno, son preguntas que uno se hace. Entonces yo he llegado a la conclusión, no al preparar esto, tengo ahí 2 cosas preparadas, pero no habrá tiempo, por lo tanto las voy a intentar decir un poco de memoria. He intentado un poco indagar qué es lo que pasa, y yo he llegado a la conclusión de que esto es una guerra entre la OTAN y Rusia. Es decir, es una guerra entre la OTAN, que está ofreciendo todas las armas posibles, con los hombres ucranianos que están luchando en el frente, y por otro lado Rusia. Claro, Putin ha intentado, de alguna manera... Irán, no sé si Irán. No, yo sí. Ahí los Shahed 138, la munición, Irán también está metida. ¿Ayudando a Ucrania? A Rusia. Bueno, y China también. Y China, sí. Y Corea del Norte. Bueno, todo el mal y toda la historia. No, yo he dicho que las distintas unos países por que son la OTAN, y por el otro lado también hay varios países. En 2 bloques, sí. Es un tema de geopolítica absolutamente, ¿no? ¿Y qué pasa, de alguna manera, que en el momento en que la Unión Soviética se deshace, hubo ahí un acuerdo no escrito ante notario, el hecho de que Rusia, la Unión Soviética, aceptaba no solo autoflagelarse y dividirse, etcétera, etcétera, sino que aceptaba la unificación de Alemania siempre que la OTAN no pasase esas fronteras. Es decir, eso fue un pacto no escrito, que supongo que Gorbachev y compañía lo tuvieron que aceptar, y en lo que se escuda Putin de que de alguna forma la OTAN no se podía expandir más allá de las fronteras de Alemania Oriental. Discrepo. Eso fue una conversación entre Bush, padre, y Yeltsin, y en el que él le asegura, Bush, padre, le asegura a Yeltsin que la OTAN no se va a expandir. Es que eso fue una conversación... Sí, que no está escrito por eso. En una cena, o sea, no fue ningún tratado. No. Y luego Yeltsin se reúne con Clinton, Putin ya se reúne con Clinton y en una cena le dice que va a invadir Ucrania algún día, que lo tiene planeado y sale Clinton de esa cena asustado diciendo: ¿tú has oído lo mismo que yo? Sí. Entonces son conversaciones entre jefes de Estado de potencias imperialistas ambas, totalmente de acuerdo. Pero son conversaciones de bar. O sea, sí, borrachos, unos dicen que van a conquistar, los otros que no van a expandirse, pero no son tratados. No. Entonces, hay por los 2 lados conversaciones de decir burradas o decir cosas que luego, cuántas veces hasta ayuntamientos te prometen cosas y luego no están por escrito, pues no se cumplen. Son cosas políticas. Yo intento explicarlo. Sí. Entonces, en un momento determinado hubo no un pacto, sino una conversación, borrachos y tal, en el cual se dijo que no se expandiría. ¿Qué pasa? Que evidentemente cuando hubo la reunificación de Alemania, nadie del bloque occidental se fue al oriental, nadie pasó el muro al revés, todo el mundo venía al occidental, eso es de cajón, ¿no? Y lógicamente a Ucrania quiere ser soberana, independiente,
etcétera, etcétera, como Estonia, Letonia, Lituania, etcétera, etcétera. Yo tuve la oportunidad de ir a todas estas repúblicas en el año 1994. O sea, se disgregó en 1991 y en 1994 me dieron 3 millones de pesetas y me dijeron, mira, tenemos un problema. Necesitamos fotografías para hacer las nuevas enciclopedias. Y por tanto, vete a todas estas repúblicas y haz las fotografías que puedas de todas las repúblicas, ciudad, gente, mercados, etcétera, etcétera, y haremos nuevas enciclopedias. Y no estaban hechas las fronteras todavía. Es decir, yo pasé de Kazajstán a Tayikistán, que estaba en guerra, y también Armenia estaba en guerra con el Nagorno-Karabaj, que ya viene de entonces, etcétera, etcétera. Y bueno, era más o menos complicado, pero tenías que moverte por esto. Y estaban construyendo las fronteras y no te pedían visado. Y en un autobús absolutamente todos con turbante, que eran uzbecos, pues yo me puse en la última fila y seguramente pasé la frontera y llegué dormido y tal. Y entonces al intentar coger un tren, pues te dicen, ¿dónde está el visado? Pues mire, yo he entrado por la frontera, por tierra, pues tiene que ir a buscarse el visado a una oficina y tal. Y bueno, intentas entrar en el hotel, luego te detienen, ¿no? Cosas de estas. Pero bueno, simplemente para decir, porque no quiero explicar batallitas, no es el momento ni el lugar, en el 94 estuve en todas las repúblicas soviéticas, menos Moldavia, ¿vale? Ucrania, Estonia, Letonia, Lituania, Kazajstán, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, todas. Menos Moldavia por un tema de visado, fui mucho más tarde, ¿no? Entonces yo no soy capaz de explicar, quizá tú que estás sobre el terreno, nos ilustras un poco sobre lo que está pasando, ¿no? Pero las grandes preguntas son, ¿realmente es un equilibrio que interesa que la cosa se alargue para que se gasten todas las armas obsoletas? ¿Qué pasa? Evidentemente está sufriendo el pueblo ucraniano y el ejército tanto de un lado como el otro, porque son soldaditos no de Moscú ni de familias bien de Moscú, sino que son de otras zonas de Rusia y tal, que es la carne de cañón que toda la vida ha habido en este territorio, porque Napoleón pasó por ahí, Hitler pasó por ahí, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es un terreno donde se encuentran dos bloques absolutamente enfrentados, ¿no? No por ser comunistas uno y otro, no, sino porque es geopolítica y bueno, son las influencias de Rusia, etcétera, etcétera. Entonces, es la zona gris, ¿no? Es la zona esta, que siempre es la zona gris, que son cuando hay una zona que no pertenece ni a una potencia ni a la otra, es donde es la guerra. La línea verde del Las guerras proxies, claro, sí. O sea, cuando tú te quedas en un territorio conquistable y no perteneces ni a una liga o una potencia ni a la otra, es donde verdaderamente tienes un riesgo total. Yo creo que el hilo de lo que has dicho todo es cierto. O sea, es como cuando en el virus la gente criticaba las farmacéuticas y decía que era una conspiración. Es mentira, pero es como no podemos criticar la arquitectura de una casa porque las constructoras hagan sus negocios. Pues esto es lo mismo. Es decir, la OTAN tiene sus intereses, por supuesto, nadie lo niega. Pero también los ucranianos quieren ser independientes en una gran mayoría. Entonces, las dos cosas son verdad. O sea, cuando alguien me dice, no, es que es la OTAN, sí, es la OTAN. Pero yo invito a alguien que vaya a Ucrania y pregunte por todas partes a ver qué es lo que opina la gente. La gente está absolutamente volcada en resistir. Y es más, yo estoy convencido que si les dejara solos la OTAN, entonces sí que van a combatir hasta el último ucraniano. Si les dan aviones, pero tampoco se los dan. Se los van a dar, pero bueno, aunque no se los den, ellos van a combatir. Estoy totalmente seguro de eso hasta el último ucraniano. O sea, eso, esté la OTAN o no. O sea, es decir, entonces es verdad, ¿qué duda cabe? Que cada uno tiene su agenda, la tiene Estados Unidos, Europa tiene la suya, cada país europeo tiene la suya, que es distinta, y luego están los ucranianos que tienen la suya. Y los ucranianos que tienen sus defectos, tienen pero lo que es inequívoco es que están siendo invadidos de una manera muy salvaje. Entonces, todo lo demás es que no hay blanco ni negro, ¿no? Creo que todos los que están en esta sala, que encima es gente viajada y sabemos ya que las historias humanas no son los buenos y los malos, está claro. Pero sí que es verdad que hay veces que hay horrores absolutamente inequívocos, tú lo acabas de decir, la guerra de 2003 de Estados Unidos creo que fue un horror sin paliativos, yo lo dije en su momento, y, o sea, yo no soy un otanista ni nada de esto, o sea, pero ahora, evidentemente, desde que los rusos entraron con los tanques, desde ese momento, hasta ese momento había incluso discusión. Y eso que la invasión viene de 2014, porque aunque hubiera unos problemas territoriales Donbass, Ucrania, que ahí por supuesto que lo sabía,
Los que entraron invadiendo fueron los rusos. O sea, esos hombres verdes, sin distintivos, que no sabemos quiénes eran, que eran los Wagner y los Spetsnaz y tal, pues era una invasión rusa que utilizó un problema territorial que existía ya, por supuesto, nadie lo niega, pero fue una invasión. Entonces, pero aún en ese momento todavía había cierta, pues uno puede decir, pues que tal, se estaba tratando mal a esto, lo que sea, pero ahora ya, yo creo que ya no hay ningún tipo, cuando el horror es tan grande, no hay discusión, ¿no? O sea, es que yo, por ejemplo, he hecho 5 viajes desde que empezó la invasión. He estado 3 de ellos un mes, o 3 semanas, entre 3 semanas y un mes. El primer viaje fui al desembarco de Odesa, que iba a ser, que al final no fue, porque el ejército que iba a apoyarlo venía por Mykolaiv, por tierra, para apoyar el desembarco, necesitaban un apoyo por tierra, y fue parado en seco en Mykolaiv. Entonces fui a Mykolaiv, había una batalla de tanques en el aeropuerto, intenté llegar a la batalla, no nos dejaron pasar. Fue bastante, casi nos matan, pero eso es otra historia. Y luego fui al ataque de Kiev, ¿no? Que yo he tenido discusiones con gente que dice que bueno, eso es, que no querían tomar Kiev, que era un amago para distraer tropas, tal. Bueno, pues yo discrepo. Yo estuve en Irpin, en la batalla de Irpin, en el seno de Irpin, e incluso había restos de pelotas de policías antidisturbios en las tanquetas, porque traían un gran componente en las tanques, en aquella famosa caravana de 60 kilómetros de policías antidisturbios, porque creyeron que iba a caer como Checoslovaquia en la toma de Praga, y que iba a ser un tema más de disturbios civiles que de otra cosa. Realmente, y además cada vez estamos empezando a saber más. Evidentemente hay muchas cosas que no se saben, pero por ejemplo sabemos que Zelensky, que además Prigozhin lo ha dicho, en el famoso ataque ha dicho, es que Zelensky se cagó. O sea, Zelensky hay un momento clave que iban a ir a por él, pero Zelensky habla con Abramovich, y Abramovich, el potentado, que vive en Inglaterra o vivía, le dio un mensaje a Putin de Zelensky. El dueño del Chelsea. Sí, señor. Y le dijo, esto es de Zelensky. Entonces era un papel en el cual Zelensky le decía que iba a negociar, que no invadiera, que a ver qué es lo que él quería. Y Putin lo coge y lo tira a la basura y dice, dile que lo voy a machacar, sin paliativos. Entonces Zelensky había decidido negociar. Y cuando Putin dice que no hay negociación, porque él se ve... A Putin le pasa como a los tiranos infalibles. Le han salido varias actuaciones perfectas, porque en Crimea perdió dos personas, 2 bajas, y tomó Crimea y tomó Donbass. Le salió perfecta Georgia. Los chechenos le dieron guerra, pero los conquistó. Entonces la gente ya a su círculo dice, es que es infalible. Entonces ya ahora ha intentado tomar un país de 47 millones de habitantes. Le ha salido muy mal la jugada. Pero realmente en el principio pudo conseguir sus cosas, pero él decidió que no, lo vio claro, y de repente ya Zelensky dice, vale, pues si no negocia resistimos. Y hay un momento clave, que hay diferencia con la guerra de Afganistán, como Ghani escapa el líder afgano y ya se derrumba el ejército afgano. Pues en este caso pasó lo contrario. Zelensky y todos sus ministros deciden quedarse en Kiev, y dice su famosa frase de, yo lo que necesito es balas y no un viaje, porque la CIA le dice, mira, tienes 72 horas de resistencia, hemos hecho nuestros cálculos, no puedes resistir Ucrania más de 72 horas, te vamos a convertir en un presidente en el exilio. Pues dice que no. Entonces, esos cálculos muchas veces todo el mundo ha fallado, o sea, nadie esperaba esta resistencia tan enconada. Y bueno, la resistencia de Kiev fue bestial. Efectivamente, yo estuve en Irpin, llegué a ver a los rusos, y eran buriatis, que Buriatia es una especie de zona que está al sur de Moscú, no muy lejos de Ucrania. Son de ojos achinados, de hecho tienen templos que parecen los chinos, tienen una arquitectura... Deportados por Stalin, supongo. Pues no, la verdad que no controlo muy bien ese tema. Sí sé, por ejemplo, hice una entrevista a un líder de los cuerpos especiales ucranianos de inteligencia, y me llegó a decir que habían intentado... Están en este plan, o sea, él me dijo, no, que es que ya no solo aspiramos a echar a los rusos de aquí. No, y digo, ¿y a qué aspiráis? Él me dice, no, a que la de Rusia se despedace, porque si
si están enteros, el tiempo que sea, pero van a volver a invadirnos porque es lo que hacen todo el rato. ¿No? A Chechenia pasó igual, se retiraron al principio, pero solo para armarse más, volvieron y los machacaron. Entonces ahora solo nos vale que se partan. Entonces este hombre estaba en el tema de intentar rebelar a los buriatis, a los dagestaníes, y tenían unos líderes y él había intentado mover una rebelión que había fallado y habían rescatado al líder buriatí y lo habían sacado por barco, por el Mar Negro. O sea, y luego me dijo, estas cosas que ves que arden en el telediario en Rusia, pues probablemente haya sido yo, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, pues me he dedicado a hacer muchísimas entrevistas a unos líderes de inteligencia, con gente de todo tipo, también voluntarios civiles, gente de la calle, empresarios, un poco quería hacer una pequeña idea general. Ahora te haré yo la entrevista. Sí, perdón. Porque no, aprovecho. ¿Por qué no hay imágenes de batallas? ¿Cómo que no hay imágenes de batallas? Había muy pocas al principio. Y hasta drones que se ve como caen a los pobres soldaditos. Sí, pero mucho menos que lo que estábamos acostumbrados en guerras anteriores de Irak, que se retransmitió por la CNN y tal igual. Últimamente sí que hay algunas imágenes, pero no se ven batallas auténticas, se ven, pues bueno, pues que todo va por drones, vale, de acuerdo. ¿Sabes qué pasa? Que es una guerra de artillería, es una guerra absolutamente de artillería, a diferencia de la guerra del Golfo, que era un avance, era una blitzkrieg, eran tanques apoyados con aviones, un avance absolutamente vertiginoso. Esto no tiene nada que ver. Es una guerra, los dos ejércitos tienen la doctrina soviética, y la doctrina soviética está basada totalmente en la artillería, aunque Ucrania ha mamado un poco las doctrinas OTAN, pero solo ha copiado una parte, que es dejarles un poco que se muevan por libre los propios comandantes sobre el terreno, a diferencia de los rusos, que esperan a que si no les dan una orden, no hacen nada. Entonces, es lo único que han copiado, pero yo he estado con gente occidental, militares allí, y todos dicen, pero es que siguen la doctrina soviética y no hay manera. Y la doctrina soviética es machacar con artillería. Cuando tú... Sí. 30 misiles sobre Kiev, de los cuales 2 o 3 dan en edificios, de los cuales 2 o 3 pisos se van a la mierda, sirve para algo en la guerra. No sirve para nada. Es lo que vemos. Es lo que vemos, claro. O una ciudad o se arrasa entera. No quiero dar ejemplos de Alemania, de la época de Alemania, Nuremberg y tal, o Hiroshima y Nagasaki, pero 3 misiles. Totalmente de acuerdo. Vale. Es más, te pone en contra de la población. Porque yo he conocido gente que me ha dicho que, pero mucha gente, o sea, por ejemplo, ahora estoy trabajando en la ONG, estamos trabajando con un chico que es mitad español, mitad de Kharkov, y él me ha dicho, yo hasta el día 24 de febrero, soy de habla rusa, tengo familia en San Petersburgo. Yo no me gustaba un poco los excesos del nacionalismo ucraniano, imponiendo el idioma, pero se ha acabado, mi relación con Rusia se ha acabado y claro, es que imagínate, te voy a poner el país. No, y además es muy sencillo, te voy a poner un ejemplo, yo soy vasco, tú imagínate un vasco no nacionalista, puede ser no nacionalista. Pues si de repente empiezan a aparecer la legión, por tanto a tu vecino, no sé qué, no sé cuál, pues es lo que ha pasado. O sea, Rusia tenía muchísimos partidarios, yo te digo que ha perdido el 90%. O sea, tenía muchos partidarios en el sentido de que no tenía ningún problema con ese país, que tenía familia en ese país, porque tienen muchos familiares en Rusia que se han dejado hablar, muchos con ellos, es una tragedia total. Y luego, por otra parte, pues esos han muerto. Y también es una tragedia cultural. Porque lo comentaba con alguien antes, ¿no? Están en un plan radical, como es lo lógico y normal en una situación en la que están, que es que hay que ver la situación en la que están, y están tirando hasta contra el idioma, que para mí es un error. Yo siempre se lo digo, el idioma ruso es vuestro idioma también, y es un idioma riquísimo, una literatura espectacular. Esos han muerto. Es que de las guerras no sale nada bueno, ¿no? Es que no sale nada bueno, no hay ninguna... Yo siempre digo que yo no he estado en muchas, están 3. Estuve en Irak, ahora me metí del Estado Islámico, pero es que no hay una moraleja buena que sacar. Es todo lo contrario, todas las posiciones malas se exacerban. Por ejemplo, Ucrania, que tenía una vena nacionalista ultraderechista, que nadie niega tampoco, pero en las elecciones no consiguieron ni un escaño, a nivel político no tenían representación. Pues yo ahora no sé qué pasaría en unas elecciones
municiones, pero desde luego estoy seguro que ha crecido. Ya no sé, Zelensky, que hasta que no vaya al final de la guerra No, claro, sí, eso es. Otra pregunta, Kherson, ¿crees que es la clave? La ciudad de Kherson siempre me da la impresión de... ¿En qué sentido? ¿Estratégico? Estratégico. No. De hecho, había generales españoles que decían que era imposible la operación del paso del río. Y no es imposible, de hecho lo han pasado, han tomado una especie de mini cabeza de puente, pero es un poco falaz, porque tú piensas, si los rusos se vieron en un problema teniendo puentes, estaban en Jersón, se vieron en un problema, porque les estaban atacando y tenían que llevar, volvemos a la doctrina soviética. Un poco el Stalingrado de la Segunda Guerra Mundial. La doctrina soviética, que la llevan los dos ejércitos, que es de artillería. La artillería, lo que hace la doctrina soviética en la guerra es machaca una posición, manda tanques, la toma. Después de machacarla, manda tanques, la toma. Luego va la infantería. Luego machacan los siguientes kilómetros. Eso es lo que hacen. También lo hacen los ucranianos. Para eso necesitas una intendencia de trenes llevando toneladas y toneladas de buses. O sea, es una capacidad. Sí, lo han tenido, es lo que están intentando destruir con los HIMARS famosos. O sea, les hicieron mucho daño porque conocían esta doctrina, los de la OTAN lo saben perfectamente y encima los de la OTAN te dicen exactamente dónde están los depósitos de municiones y los trenes y tal. Entonces, si tú destruyes eso, ya toda su doctrina se cae porque no pueden usar los cañones. Entonces se les cae todo, porque toda su guerra es con cañones. Es una potencia de fuego que yo no he visto en la vida. Yo estaba en Bakhmut, estuve en la guerra de Irak. Como me dijo un americano allí, y estoy de acuerdo, el peor momento de Afganistán o de Irak, el peor día que tienen las peores bajas, es un día normal tirando a flojo en Ucrania. En Ucrania, en el frente están cayendo 100, 200 personas fácilmente al día, hasta 500. ¿No más? ¿No? Sí, al principio les hacían, ahora no tanto, no hay tanta diferencia. Al principio era 1 contra 5, las bajas de los rusos eran bestiales, sobre todo cuando estaban los Wagner con los convictos, porque le llamaban la guerra zombie. Se han encontrado chalecos antibalas todos llenos de drogas por dentro, porque cogían a los convictos, los mandaban en grupos de 50 y 100. Primera línea y disparos, Solo podían disparar a 50 metros de las trincheras, esa era la orden. Si vuelven les matan. Y entonces, en la historia era, lo que se buscaba, iban a morir, les mataban. Lo que se buscaba era localizar a las mejores ucranianas. Entonces lo que se iban a hacer es vender peones por... ¿Qué has dicho? Son localizar a las mejores tropas ucranianas en Bakhmut. O sea, si tú tienes unas tropas de élite y de repente mandas unos convictos casi sin balas a morir, 50 tíos, los otros les disparan, dicen, vale, están ahí. Entonces volvemos a lo mismo, vuelve la artillería, destruyen esa posición ucraniana. Entonces los rusos le llaman cambiar peones por damas. Es decir, estoy dividido en unos tíos que no tienen ni idea de combatir, porque los Wagner tienen unos grandísimos combatientes, pero no eran los que se los lanzaban a las trincheras en Bakhmut. Entonces, los ucranianos le han llamado la guerra zombie a esta guerra que hubo en Bakhmut con los Wagner, porque lanzaban a estos que les llamaban zombies, y yo he conocido a un alemán que se volvió loco de tantos rusos que estaban matando, porque los mandaban así en oleadas, y él con la ametralladora los mataba, y llegó un momento que fue tan exagerada la carnicería, que el tío se volvió loco, no pudo soportarlo, esa matanza que había hecho. Era un tío de la Legión Internacional, famosa de Zelensky, y era un soldado profesional que iba a combatir y se encontró esa salvajada y se volvió loco. Y entonces, eso era la guerra Wagner. Luego en otros lados del frente ha sido diferente, porque el ejército ruso no... Pero es una guerra muy cruenta, absolutamente no hemos conocido nada igual. No ha sido así Irak, no ha sido así ni Yugoslavia en los 90. Yo creo que no ha sido así nada desde la guerra Irán-Irak, que sí fue así, que fue una guerra de trincheras, que es como cuando hay un empate se forma una guerra de posiciones. Gases, sí. No, y hubo 1 millón de muertos. Esa sí no es comparable, pero yo creo que es la única que se parece en los últimos años. ¿La inteligencia más fiable para ti es la británica? Bueno, no lo sé, eso se me escapa un poco, ¿no? Pero sí que creo que ha sido bastante eficaz y creo que por ambos bandos. Los satélites marcan los objetivos, eso por supuesto. Los ucranianos apuntan, las armas son occidentales. A ver, no hubiera podido resistir Ucrania nada. O sea, en una cosa estoy de acuerdo contigo, la OTAN está total. ¿Es una guerra con la OTAN? Tampoco se puede decir eso, porque no hemos... No se puede decir, es la palabra, no se puede decir, no, lo es. No, lo es en parte. La OTAN está ayudando de a pocos. O sea,
Tienen toda la información de las posiciones, que es la hostia, o sea, es decir, tienes que tirar aquí el IMARS, eso es la hostia. Tienen apoyo de armamento, pero no hay FS-22 en el terreno, o sea, no he visto ni un avión de la OTAN. La OTAN tiene otra cosa que me he dado cuenta, por mi experiencia en Irak y tal, es que si entra realmente a Estados Unidos y la OTAN, los rusos duran en Ucrania 2 semanas. Si no se mete O sea, China, si no se mete China. No, y las armas nucleares. Lo que cambia todo son las armas nucleares. Rusia tiene 2.000 misiles nucleares, algunos son los más potentes, tienen armas supersónicas para lanzarlas, llegaría en 3 minutos a Londres, con lo cual no hay guerra directa posible. Entonces, eso está descartado. Si hacemos y si entra la OTAN directamente, pues si no hubiera bombas nucleares, yo te digo y te aseguro que el ejército ruso no le dura una semana al ejército de la OTAN. Una semana, porque es que al ucraniano... es verdad que el videojuego está tuneado, quiero decir, es el ucraniano con inyección de esteroides de la OTAN. No te digo, por supuesto, es que si no, no resisten. Todos lo sabemos, pero aún así la diferencia es muy grande. O sea, la cantidad de cañones de Rusia, la cantidad de tanques de Rusia, la cantidad de soldados de Rusia. Rusia tiene 140 millones de habitantes y Ucrania tiene 40. Entonces, aún así, la aviación de Rusia, que ahora está teniendo muchísimo papel en la contraofensiva ucraniana, porque hasta ahora no ha tenido tanto porque no los arriesgaban, pero ahora, por ejemplo, está utilizando mucho los helicópteros con mucha eficacia, porque los rusos están aprendiendo mucho de sus errores. Que nadie opina, mira, los dos contratanques Leopard, lo que hacen es tirar misiles desde 10 kilómetros de distancia, entonces los antiaéreos no pueden hacer nada, no pueden llegar, que es lo que tienen mucho los ucranianos. Entonces les destruyen los tanques y no pueden avanzar, porque una cosa que me han dicho los soldados profesionales sobre el terreno es que la gente aquí estamos todo el rato que los rusos son un desastre. Bueno, no tanto. Tienen unos soldados muy profesionales. Es verdad que hay móviles también, movilizados entre ellos, pero y están aprendiendo muchísimo. Los HIMARS empezaron arrasándoles, pero ahora no. Ahora no están teniendo tanto poder, porque los rusos aprenden. Entonces, lo que han cogido es sus grandes depósitos de obuses, los han dispersado. Ahora tienen igual 500 aquí, 500 allá, en casas. Ya un IMARS no les destroza toda la intendencia. Lo mismo con los puestos de mando, están aprendiendo mucho. Entonces ahora, luego han preparado mucho las posiciones para que no avancen los ucranianos, las minas están resultando fundamentales, han minado todo a lo bestia, luego están utilizando la aviación de una manera mucho más eficaz. En definitiva, la guerra se encuentra en un momento, el peor, para mí, en un empate. Y cuando se produce un empate entre dos ejércitos, se produce una guerra de posiciones. Una guerra de posiciones es la primera. Sí, con muchísimas bajas. Y además, ninguno de los dos teniendo ninguna intención de negociar. Los ucranianos no quieren negociar en absoluto, eso es cierto. Gente que les critica y dice, no, es que no quieren negociar. No. ¿Tu interpretación de lo del sábado pasado? Lo de Wagner. Bueno, mi interpretación es que varias cosas. Por un lado, Prigozhin es una persona ambiciosa, con intereses políticos, eso es fundamental. Por otro lado, Rusia le ha dado demasiado poder a Wagner. El prestigio de Wagner ha crecido en Rusia bestial, de hecho hubo gente que les aplaudía en Rostov, del Don, porque son los guerreros que han tenido su éxito, mayor éxito. Entonces hubo como un desprestigio en favor de Wagner y eso lo aprovechó este señor, que es muy ambicioso y realmente ha sido una especie de golpe, pero también es verdad que parece ser que él se enteró, porque él tiene muchísimos contactos con el FSB. Entonces, Prigozhin tiene el nuevo KGB, eso es, el nuevo KGB es el FSB. Él crea toda su infraestructura en África, muy unido con el FSB, entonces parece que alguien le avisó de que lo iban a descabezar. Entonces él... ¿A él? Sí, además... A él y su guardia pretoriana. Sobre todo a Wagner. Lo iban a meter en el ejército porque este choque que parecía en Pimpinela, cada vez entre Shoigu y él, todo el día poniéndose a parir públicamente, cada vez más, pues parece ser que la cosa iba... Hay una serie de facciones que pretenden el poder, que están ya afilados a esperar que Putin muera o tal, y entonces van a tirar, y uno es Wagner.
Entonces, él se asustó, alguien le dijo que iba a ser depuesto y que le iban a quitar el poder, también estamos hablando de dinero. No cobraban, Han encontrado, no cobraban, ¿no? ya, pero ha reconocido Putin que les pagaban no sé cuántos millones, lo ha hecho. Además han encontrado ese Wagner, bueno, una barbaridad, pero una barbaridad. Están negociando en diamantes y en Claro, si han encontrado en su despacho no sé cuántos kilos de oro sudanes, eso para empezar. Entonces ya estamos hablando también de dinero, o sea, no es una cuestión solo de... Entonces, él se entera de eso y ya tiene un plan muy eficaz de por si acaso. Él ya había pensado en eso. Entonces, si me quieren descabezar, voy a hacer esto, porque él ya se lo huele, llevan semanas. Entonces, es muy inteligente y lo que hace es una cabalgada hacia Moscú, en la cual él sabe que es que esto es como cuando tú tapas, hay un montón de agua que sale por chorro y tú estás metiendo un dedo por cada vía de agua. Pues sale otra allí y tú no la puedes tapar. El ejército ruso se puede cargar a Wagner mañana, pero es que el ejército ruso está totalmente, tiene mil y pico kilómetros de frontera con Ucrania. Entonces está que es que no tienen reservas, han mandado las reservas al frente. Entonces no tenían a nadie, no pueden sacar las tropas. Entonces Prigozhin sabía que si Putin da la orden a las tropas de ir a por él, pierden la guerra en Ucrania inmediatamente. O sea, ya les pierden Crimea incluso. Entonces le pillan pelotas. El ejército lo tiene totalmente ocupado en Ucrania y solo tiene a los Rosguardia y a la policía para pararle camino a Moscú. Los pocos soldados que había estaban en Rostov del Don, que es lo primero que él llega, y no tienen fuerza para... De hecho, ahí estaba Gerasimov y Shoigu. También falla un poco el plan de Prigozhin, porque su plan no era llegar a Moscú, era capturar a Shoigu y a Gerasimov. Se le escapan. Y entonces él manda, como has dicho tú, unos 5.000, 8.000 hombres mandados por Utkin, este famoso neonazi que tiene aquí grabado los símbolos de las SS y tal, que es un neonazi ruso y es el fundador de Wagner. De hecho, su nickname es Wagner porque él es neonazi y era un amante de la música de Wagner. Entonces él crea Wagner, le llama Wagner por neonazismo, que es un neonazi. Entonces van a conquistar Moscú y dicen, bueno, pues ahora como no hay nadie y tal, pero... Derriban a unos cuantos helicópteros. Unos cuantos, ostras, se cargan a un montón de pilotos, sí. Eso es un poco las únicas bajas que hacen, realmente, porque les atacan los aviones. Destruyen un gran depósito de... Pero eran 8.000 o 25.000, como... Eran 5.000, yo creo que eran menos todavía, era muy poco, la mayoría se quedan en Rostov, Prigozhin se queda en Rostov. Ahora no sabemos todo, porque acaba de suceder, pero es muy posible que Prigozhin además volara a San Petersburgo, porque sabemos que el avión presidencial de Putin vuela a San Petersburgo. ¿Se va él? No sabemos si estaba... No, eso no sabemos. ¿El avión? Solo sabemos que el avión sí. Y ahora están diciendo, que no sé si es verdad, hay que esperar, que Prigozhin igual también voló. Entonces, como que igual hablaron directamente y no por distancia. Yo creo que hablaron por distancia, pero bueno. El caso es que también hay otra cosa que nos ha dicho, que es posible que los Wagner tomaran una base nuclear que estaba cerca, esa que amenazaron esos que pasaron, rusos rebeldes que pasaron, que mandaron los ucranianos, pues es posible que tomara misiles. Por eso acabaron negociando. Claro, entonces, y no solo por eso, porque los Wagner es verdad que son unos soldados extraordinarios. Vencer a los Wagner, los rusos lo pueden hacer, pero les van a causar, si estamos hablando de entre 25.000 y 50.000 soldados, fogueados en lo peor de la mundo, 100.000. Y no se puede permitir eso a Rusia en este momento. Es perder la guerra. Es o unos o otros, no puedes con todos. O vas a por estos o vas a por estos. Entonces, habló con él y le dijo, mira, yo te voy a vencer. Eso es lo que yo creo, ¿eh? Es algo que no se sabe todavía. Pero yo creo que le dijo Putin a Prigozhin, yo a la larga te voy a ganar, o sea, aunque tomes Moscú, y el otro dice, ya, pero el daño que te voy a hacer y tengo esto y esto, él dice, bueno, pues entonces pírate, te vas a ir a este sitio. No esperaba Prigozhin que se pudiese añadir algún otro general ruso. Bueno, ahora hay como rumores de que Surovikin y algún otro está capturado. Hubo un vídeo en que salía Surovikin como alterado, como que igual le habían pegado, no se sabe. La hija ha jurado que no estaba, que está en su puesto. Es que es todo tan... ¿Cómo era? No sé quién fue el autor que dijo que Rusia es el enigma de un acertijo. Pues no sabemos nada y yo no voy a hacer locuraciones, se sabrá con el tiempo.
Es que Surovikin fue un poco el portavoz de Wagner en el ejército cuando estaba de jefe de... ¿El carnicero de Alepo? El carnicero de Alepo, el general Armagedón, pero a veces ser un terrorista es efectivo en el combate, y como sabemos, ¿no? Entonces, era un general eficaz. Cuando él empezó a bombardear en invierno a la población civil, que él dio la orden, fue eficaz en un principio, pero después los ucranianos, muy eficaz. Los ucranianos cambiaron algunas Y cosas. ya sabes que moralmente bombardear una ciudad es eficaz, ya lo sabes. Eso es. Bueno, a veces no. Como has dicho tú, sí, lo que están haciendo ahora es estúpido. O sea, llega uno y lo único que haces es todavía cobrar más. Pero cuando empezaron al principio, no tenían casi defensas más que en Kiev antiaéreas. Y machacó, además, en Ucrania las centrales eléctricas, por ejemplo, mi ONG tiene un proyecto en una central eléctrica que estamos dispensando botiquines para los trabajadores que les caen misiles, les hieren, no tienen ni torniquetes para hacerse un torniquete, estamos con eso. Pues son distintas que en Europa. En Europa son muchas pequeñas, allí está todo centralizado, igual tienes centrales que trabajan 5.000 personas. Entonces, si la destruyes, te has cargado una región entera, el calor, la electricidad. Entonces, al principio empezó a tirar, los otros no tenían con qué pararlo y venía el invierno. Entonces, les hizo mucho daño, sobre todo en las ciudades, porque en el pueblo siempre tienes la madera del campo y una chimenea, pero en lugares como Kiev hizo muchísimo daño porque hacía un frío tremendo y en los apartamentos no había manera de calentarse. De hecho, hubo un enfrentamiento entre el boxeador alcalde de Kiev con Zelensky, les medio dividió porque Zelensky decía que el otro que no se había preparado para eso y hubo al principio empezó a ser eficaz. Luego otra cosa que hizo bien Surovikin fue la retirada de Gerson. La retirada de Gerson era muy difícil, tenían 3 puentes de mierda y un ejército de 100.000 hombres dentro. Y a nada que les tiraran todo el rato y tal, los podían haber embolsado fácilmente. Pues él consiguió hacer una retirada eficaz en una situación muy complicada. Por eso digo que hacer lo contrario con los ucranianos puede ser un callejón sin salida. Porque si tú creas una cabeza de puente, ni siquiera teniendo puentes, mandando con barcos a algún tanque, pues como nosotros contraataquen poniendo más gente, pierdes ese ejército. Entonces no es real. Lo único que están consiguiendo así es hostigar a los rusos para que tengan que mantener tropas en esa zona. Pero estoy de acuerdo con los generales en que estando sobre el terreno no parece posible hacer un ataque tipo de día D. El día D era toda la potencia de Estados Unidos con barcos, esto no tiene ni siquiera marina prácticamente. Es muy bien. Y además son zonas pantanosas, porque desde que han destruido la es todo inundado y es muy pantanoso. No es como una costa que tú llegas como el mar. Entonces, lanchas sí, y están manejando con mandos, con lanchas, con el Javelin, en todos estos antitanques, para hostigar. Pero yo no veo posible un ataque por ese punto, por lo menos ahora. ¿Qué salida le ves a la guerra? Yo ahora mismo yo no veo ninguna salida. No veo ninguna porque para los dos bandos el parar es la muerte, o así lo ven ellos, no es mi percepción. Los rusos piensan que es vital para ellos Ucrania, para su imperio, tienen esa idea de imperio, entonces Ucrania y Bielorrusia son como la parte de línea roja. Ellos tienen una serie de países en los que tienen influencia, pero esto para ellos son los rusos, o sea, lo que llaman Novorossia, etc. Entonces, para ellos es vital. Y claro, los ucranianos, que es su casa, pues más. Y de hecho, incluso Crimea, ¿qué dices? Bueno, pues nosotros desde aquí, que es algo que yo siempre digo, es fácil juzgar, es decir, bueno, pues dar Crimea, está, ¿no? Pero claro, es que no importa lo que nosotros opinemos. Crimea, cuando yo estuve, estaba la mitad de edificios públicos con la bandera ucraniana y la otra mitad con la bandera rusa. Por supuesto. Está la marina, son soldados. Pero hay que decir que hubo un referéndum real en los años 90, tú estuviste allí y ganó la independencia, en Crimea también. Y luego dicen, ya, pero es que lo fundaron los rusos, es verdad, también Odessa. Pero es que Ciudad de México lo hicieron los españoles, y no solo por eso es español. Hablando un poco de historia, los de allí tienen que decir si es ruso o no, los que viven allí. Hablando un poco de historia, no sé si habéis oído hablar de la Rus de Kiev. Sí. Es decir, el origen de los Moscú, Vladimir, Yaroslav, todas estas ciudades son de príncipes
que mandaban en Kiev. La Rus de Kiev eran vikingos, que luego fueron eslavos, y la primera capital fue Novgorod, y después fue Kiev. A partir de ahí hubieron una serie de príncipes y tal que se enfrentaron entre ellos, y ahora se hace el sabio, con las ciudades se hace el anillo de oro y tal, y entonces eso es lo que sería la Gran Rusia, ¿no? Que de alguna manera es Bielorrusia, Rusia y Ucrania. O sea que de alguna forma... Claro, pero tiene un origen único como... Pero es que la historia no vale para justificar acciones en el presente. No vale. Y yo creo que en el presente son los que viven ahora, es mi opinión, es una opinión. Los que viven ahora tienen que decidir. Porque si la historia siempre te va a dar razones. A ti y a cualquiera. Yo puedo decir que Lima, Ciudad de México, estaba Tenochtitlán antes, pero Lima no. Lima, la Ciudad de los Reyes, fundada por los españoles. Bueno, pues es española, la vamos a invadir. No, porque los que están allí no quieren ser españoles. Pues esto es igual. Hay una época medieval, los ucranianos dicen que es al revés, que Rusia es un condado que surge después de Moscovia. A partir de ellos, entonces en todo caso sería al revés, Rusia sería ucraniana, eso es lo que ellos dicen, y efectivamente son... Estoy hablando de los 800. Sí, claro, es la época en que los vikingos bajan, los escandinavos bajan por los ríos para comerciar con Bizancio y establecen Rus, quiere decir campamento. Lo que hacen es establecer campamentos en los ríos, en el Dnieper, etc. Entonces, son minoría. Ellos resultan ser una aristocracia, los eslavos eran la mayoría, que estaban allí, y otras etnias. Y entonces se crea, efectivamente, de ahí surge luego finalmente Rusia, una serie de reinos, pero bueno, pues, a mí eso me parece anecdótico. Además da igual, o sea, podemos hablar de la historia todo lo que se quiera, pero no va a cambiar el problema que tenemos ahora. Y hay un problema muy grave. Y luego, pues Ucrania es una democracia muy perfecta, tiene muchísimo de corrupción, tiene tics ultraderechistas que nadie niega, pero yo tengo la esperanza de que si la guerra para, como su intención es entrar a Europa, pues, y dependen de Europa incluso para la reconstrucción, pues yo tengo la esperanza, dependerá de ellos, pero yo tengo la esperanza de que eso evolucione como evolucionamos nosotros cuando entramos en Europa. Porque nosotros también teníamos tics ultraderechistas, e incluso los tenemos hoy. Y eso que ha cambiado, sobre todo el ejército, lo que no está escrito, ¿no? Pregunta puñetera. Sí. ¿Quién tiene que decidir sobre el futuro del pueblo ucraniano? ¿La totalidad del pueblo ucraniano? Claro que sí, por supuesto. Toda la totalidad del pueblo, no la gente del Donbass, sobre el Donbass. Todos. Eso es mi opinión, por supuesto. Pero te digo, hubo un referéndum en los 90, también en el Donbass. Ganó ser independiente en el Donbass, y ese sí fue real, no como los de ahora, que han sido absolutamente falsos, ¿no? Además, fíjate, Rusia ganó la independencia del Donbass por la pro-Rusia. No. En los 90 ganó el independizarse de Rusia, en toda la región. Vale. En todas. Luego, Zelensky ha ganado las elecciones hay mucha gente que para desprestigiar. El Maidán ha decidido, el Maidán no es Zelensky para empezar. Zelensky vino después. No, el Maidán, luego Poroshenko y luego Zelensky. Eso para empezar, es como culpar ahora a Sánchez de la transición. No. Luego, segundo, le votó, y eso con observadores internacionales, el 70% de los ucranianos. No necesito ni alianzas para hacer, con lo cual es legítimo totalmente. Luego, a partir de las decisiones que ha tomado en guerra, se puede ya cada uno decir una cosa y otra. Yo no tengo ninguna carta blanca para nadie. Es más, yo soy una persona demócrata total, y si algún día estos derivan los ucranianos hacia oposiciones, lo criticaré. O sea, no tengo ninguna carta blanca para nadie, ni soy pro-ucraniano, no, mire, soy pro-ucraniano, yo soy pro-nadie, yo soy pro-democracia. Pero ahora mismo están las cosas como están, hay una invasión intolerable. Cuando se vayan los rusos, hablaremos. El Donbass, yo estuve en Bakhmut, llegué a Bakhmut, y es verdad que hablé con varios y eran prorrusos, los que están allí. Pero ¿qué pasa? Que también hay que decir una cosa, la mayoría de la gente ha escapado. Y también estuve en Dnipro, donde más refugiados de Donetsk y Donbass hay, que había 300.000 refugiados de Donbass, y eran todos pro-ucranianos, pero se han escapado desde 2014. Entonces no podemos hacer aseveraciones
ahora en la situación porque el que era pro-ucraniano ha tenido que irse, con lo cual ahora usted no va a encontrar en Donbass ningún pro-ucraniano. Los que quedan, muchos son prorrusos, de hecho son rusos, no es que sean prorrusos, es que son rusos, porque es una zona primero que quedó muy despoblada en la muerte por hambre del Holodomor, muy despoblada. Segundo, es una zona en la que ha ido por las minas, etcétera, que hay, la industria, muchísima migración rusa. O sea, no son prorrusos, que son rusos. Como los chinos con el Tíbet. Y luego es una zona, evidentemente, que está pegada a Rusia. Entonces, evidentemente, todo el mundo vecino pues, se mezcla y tiene primero un influjo cultural bestial. Lo mismo que Galicia, que es la zona de Lviv, que está pegada a Polonia, que es la más pro-ucraniana, la más nacionalista, también banderista, etc. Y tiene muchísimo con Polonia, porque son vecinos, y los otros son vecinos de los rusos. A mí me da mucha pena, porque me he dado cuenta de que van a morir muchas cosas, la guerra va a destruir muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, ahora hay un odio hacia el ruso, hacia los autores rusos, hacia tal, que a mí me parece un error. Yo personalmente no tengo nada contra la Rusia, ni nada contra los rusos, solo tengo algo contra la invasión de Rusia a Ucrania. Y yo siempre intento decirles con los que he hablado, decir, bueno, yo entiendo que estáis en una guerra, pero el ruso es un tesoro que tenéis. O sea, y no tienen la culpa el ruso, el idioma de Putin, ¿no? Es una gran cultura, pero ahora mismo no hay manera. O sea, no es el momento, se te tiran al cuello el 90%. Es decir, ahora no queremos saber nada. Incluso gente que habla ruso. Zelensky, hay una imagen de cuando él no era nada, que sale en un programa, lo he visto yo, sale de jovencito en un programa y dice, es que aquí se están haciendo muchos excesos ya con el ucraniano, pesados con el ucraniano. Yo hablo ruso, dejamos en paz, dice algo así. Y claro, ahora pues ha cambiado de opinión, también es el presidente, o sea, ahora está muy cañero. Pero yo creo que Zelensky es un hombre que era demócrata, apareció en papeles de Panamá, no vamos a sacralizar a nadie, algo de corrupción para mí. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que a Zelensky le ha dignificado la guerra. Es que decían de Suárez que era un hombre gris que nadie quería, hasta él lo dice Cercas. Exactamente. Ese es el momento en que todo el mundo dice Suárez es el puto hombre, ¿no? Pero hasta ese momento todo el mundo le tenía asco. Pues esto es un poco lo mismo. Zelensky mucha gente le votó por romper la baraja, al payaso, por casi hacer una broma porque estaban hartos de la corrupción. Entonces le votaron pues y luego le ha dignificado la guerra. O sea, que se cascó un Salvador Allende en toda regla y dijo, vale, pues es posible, vosotros decís que no podemos resistir, pero yo voy a resistir. Entonces hizo eso y ese momento le ha convertido en una figura trascendental en el siglo. Habéis visto que se ha convertido de un debate a una entrevista, pero me encantan las entrevistas. Bueno, en ningún momento. Por eso te dicen que era difícil. Sí, la verdad. En ningún momento habéis pestañeado, porque al fin y al cabo pues, hablar de la guerra llama la atención y a todo el mundo le gusta. Yo os puedo explicar una batallita muy pequeña y muy rápida. Estuve en Nicaragua en un enfrentamiento entre ex guerrilla sandinista contra el Humberto Ortega en Estelí. Hubieron 45 muertos, yo estaba allí. Yo hago fotografías, y a mí me gusta hacer fotografías. Yo estuve allí haciendo fotografías, etcétera, etcétera. ¿Qué año? ¿Qué? 93, julio del 93, 23 de julio del 93. Bien, la adrenalina es brutal y tú la has vivido, supongo, 25.000 veces. Y después de esto, somos periodistas de viajes, hablamos de viajes, contamos cosas de viajes y tal. Después de esto, estuve 3 días sin hacer ni una sola fotografía porque no había nada que me llamaba la atención. Es decir, la adrenalina de estar en combate y ver las balas trazadoras por la noche y estar con soldados heridos y tal, es espectacular. O sea, es una mierda la guerra, pero hay que decir que tiene enganche, ¿no? Y por eso nos hemos alargado y por eso os ha interesado. La última pregunta, ¿te gustaría añadir alguna cosa más? Voy a contar una anécdota que no tiene nada que ver con este tema, pero como estamos en un templo de libros, lo voy a hacer. Ha surgido porque me has enseñado un poco la relación y me he acordado de que en uno de mis libros hablo de un libro que desapareció y de la búsqueda de este libro. Y fue el libro de la historia de los incas de Fray Martín de Murúa, desapareció. Este libro la gente no entendía por qué había desaparecido porque estaba en la biblioteca del Escorial, que es la más vigilada del mundo en la época
durante los siglos. ¿Qué Porque edición? eran, ¿Qué edición? el libro de los incas de Fray Miguel. El original. El original. Claro. Hablamos del original. No había copias. Entonces, solo podía sacarlo el rey, porque era la biblioteca real. Entonces dice, ¿cómo ha podido desaparecer si solo el rey? Pues desapareció la invasión francesa, y es que lo sacó el rey, lo sacó Pepe Botella, que era el rey. Entonces, se lo llevó, y debía ser un tío cultísimo, y le interesaba esta historia de América. Entonces, se lo lleva con él, solo se lleva 3 o 4 libros, uno lo roba. Entonces, en la batalla de Vitoria sale corriendo y se queda en la carroza suya, y lo consiguen los soldados ingleses. Los soldados ingleses, pues, se lo dieron a Wellington, y Wellington de repente se da cuenta, y Wellington era un caballero, y el tío dice, oye, que aparece aquí unas cosas que les han robado mis soldados, y le escribe a Fernando VII, que se mantiene las cartas, y le dice, tengo aquí un libro incunable inca de la historia de los incas, y 3 veces le escribe, y 3 veces Fernando VII le dice que le importa una Se cosa. puede meter donde quiera. Literal, el peor rey de la historia de España. Pero bueno, eso es otro. Entonces le dice que le importa una mierda, que a Wellington, pues, vale, y se lo queda, pero no lo intentó robar. Se lo queda. ¿Qué pasa? Pues que su descendiente es primo del duque de Alba. Primos. Y el duque de Alba está dando una visita y dice que creo que era el presidente de la Academia de la Historia, o sea, era un tío que sabía la hostia, amigo de Carnarvon, que fue a Egipto, etcétera, con Carter y tal, y dice, hostia, ¿y esto? Y dice, pues no sé, la verdad, no es la vez que lo veo. Y entonces se lo da y se lo devuelve el descendiente y el otro lo trae otra vez de vuelta. Esa es la historia que cuento en el libro sobre, como me has dicho tú, lo mejor de los libros es la historia que tienen de a quién fue perteneciendo, quién se lo quedó. Entonces quería contar esto y ya está, no tiene nada que ver con Ucrania. No, pero si me contar algo, tal y cual. Pero tiene que